Nuestro México jamás hubiera podido ser el mismo si no hubiéramos pasado por la Revolución Mexicana. Iniciamos desde este punto y iniciamos desde 1917. El nacimiento de la Constitución de 1917. Con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron diputados carrancistas. El Congreso trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva Constitución federal en la que se introducen reformas en su articulado y se establecen principios innovadores en materia agraria. Entre sus normas fundamentales pueden mencionarse las siguientes. El artículo primero estableció el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos. El artículo segundo prohibió la esclavitud. El artículo tercero estableció la educación laica a escuelas oficiales y particulares. El artículo 4 consagró la libertad de trabajo y el artículo 5 prohibió los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. Estas fueron las principales o las primeras artículos que estaban en la Constitución nueva. Para 1919, la guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados. Zapata murió en una emboscada ante la amenaza que éste suponía para el gobierno federal. El coronel carrancista Jesús Guajardo traicionó y asesinó al líder agrarista en Chinameca, Morelos. Para 1920 empieza la guerra civil. El gobierno Carranza duró poco. El general Álvaro Obregón, quien se había desempeñado en la primera etapa de su gobierno como ministro de Guerra y Marina, se sublevó al verse en desventaja en su lucha por la candidatura oficial para las siguientes elecciones federales y mandó a darle muerte a Venustiano el 21 de mayo de 1920. En 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, en 1923, ante el temor de que Francisco Villa nuevamente se levantara en armas durante la rebelión de la Huertista, los obregonistas deciden matarlo asesinándolo en Parral, Chihuahua, en julio. A su vez, en ese mismo año fue firmado el Tratado de Buscarelli entre Estados Unidos y México durante el gobierno de Álvaro Obregón. A partir de este documento, México garantizaba los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras estadounidenses. Durante este periodo, el papel de la mujer fue importante. Muchas de ellas seguían a sus esposos a la guerra y se dedicaban a alimentar y a curar a los soldados. Otras iban al frente cargando y movilizando las municiones o estaban armados con fusiles, cuidando la retaguardia del ejército. Un sector importante de mujeres combatió en las filas revolucionarias. Las mujeres soldaderas eran comunes, conocidas como Adelitas, porque una canción compuesta a una de ellas llamada Adela Velarde Pérez. Otra participación importante fue Petra Herrera, quien se disfrazó de hombre para poder combatir tomando el nombre de Perro Herrera, quien tuvo gran reconocimiento entre sus compañeros de batalla. A pesar de su participación, ningún sector revolucionario levantó sus demandas a la lucha en el primer periodo de 1910 a 1917 y se concentró únicamente por los derechos de la tierra. Para 1924, Plutarco Elías Calles fue elegido presidente en las elecciones de 1924. En 1925 el Banco de México abrió sus puertas. Su creación cerró un largo periodo de inestabilidad y anarquía monetaria. El establecimiento del Banco de México se hace realidad gracias a los esfuerzos y presupuestarios y de la organización del secretario de Hacienda. Durante este periodo, en 1926, comienza la Guerra Cristera y fueron aquellos mexicanos católicos y conservadores que resistieron con su levantamiento a la aplicación de la Ley Calles, la cual fue expedida el 4 de junio de ese mismo año, con el fin de acotar el culto y el sacerdocio católico en México conforme a lo establecido en la Constitución Política. En 1929 se funda el Partido Oficialista Revolucionario. Para 1930, el gobernador de Veracruz firma un decreto mediante el cual cambia el nombre de varios municipios del estado a nombres de santos religiosos a nombres de personajes históricos. El 27 de septiembre de ese mismo año se publica la Doctrina Estrada, la cual dicta que
México no debe intervenir de ninguna manera sobre los asuntos de los demás países. Para 1931, México ingresó a la Sociedad de las Naciones, de la cual había sido vetado por las diversas problemas políticos que había tenido anteriormente, pero para este año ya había podido ingresar.